Vamos a ver el tema entonces de potencia mecánica. En este capítulo, lo que nosotros vamos a tratar es igualmente la evaluación del trabajo mecánico, pero tener en cuenta el tiempo que se invierte en realizar un trabajo. Entonces vamos a ver en qué consiste. Bien, la potencia mecánica viene a ser una cantidad física escalar que mide la rapidez con la cual se efectúa un trabajo. Es decir, el tiempo que se invierte o se tarda en realizar un trabajo determinado. La potencia mecánica, o también llamada potencia media, desarrollado por una fuerza constante, se define como el cociente entre el trabajo desarrollado por la fuerza y el tiempo invertido en realizar dicho trabajo. La potencia viene a ser trabajo entre tiempo. Ojo, trabajo entre tiempo. Como el trabajo se mide en joule y el tiempo se mide en segundos, entonces la potencia tendrá como unidad el watt, de acuerdo al sistema internacional. Pero recordemos que el trabajo es fuerza por distancia. Y si nosotros desdoblamos fuerza por distancia entre tiempo sería para nosotros velocidad. Si nosotros queremos evaluar también la potencia que realiza una fuerza, teniendo en cuenta la velocidad que tiene la partícula en un instante o mientras la mantenga constante, la potencia en ese instante será la fuerza por la velocidad. Repito, en un instante dado, la partícula va a tener una velocidad, pero entiendan que también la velocidad podría ser constante. Entonces la potencia sería el producto de la fuerza por la rapidez que tiene en ese instante la partícula o la rapidez que tiene el cuerpo durante su movimiento cuando es constante. Acá ven como una grúa está levantando, por ejemplo, un bloquecito y lógicamente la potencia de esta máquina será mayor mientras menos tiempo demore en realizar el trabajo, es decir, en levantar este bloquecito. Ahora, las máquinas obviamente realizan un trabajo, pero las máquinas por lo general eh, reciben una cierta cantidad de energía o potencia para poder trabajar, pero no necesariamente van a utilizar todo. Entonces se dice que las máquinas, incluido nuestro cuerpo, tienen un rendimiento o una eficiencia. El rendimiento o eficiencia es una cantidad dimensional, o sea, no tiene unidades. Se representa con la letra N y simplemente será igual a la potencia útil entre la potencia entregada o absorbida por la máquina. La potencia útil viene a ser la potencia con la cual la máquina realmente trabaja. Es decir, esta grúa, por ejemplo, va a levantar este bloquecito, pues lo hará con la potencia útil, no con la potencia que se le suministra, ¿no? Por ejemplo, suministrada por el combustible, sino con la llamada potencia útil, es decir, una parte de la potencia que se le suministra. ¿Debido a qué? Debido al rendimiento que tiene esta máquina. Bien, acá tenemos, por ejemplo, la visualización de lo que estamos entregando. Mira, este viene a ser un motor que viene a ser la máquina. A esta máquina se le entrega una cierta potencia, por ejemplo, como consecuencia de la energía eléctrica que recibe. Recibe una cierta cantidad de energía o potencia. Pero recuerda que cuando esta máquina, este motor funciona, se recalienta. Es inevitable eso. Al calentarse, parte de la potencia que se le está suministrando la está perdiendo. Por lo tanto, la potencia con la cual realmente opera la máquina es la potencia útil. Si este motor, por ejemplo, pone en funcionamiento una grúa o, por ejemplo, las llantas de un automóvil o levanta, por ejemplo, un ascensor, lo hará con la potencia útil, no la potencia con que se le suministra. Entonces, bajo el principio de conservación de la energía, la potencia entregada a la máquina sería igual a la potencia útil más la potencia perdida. ¿Correcto? Con esta situación podemos resolver entonces algunos problemitas. Repito, la potencia es trabajo entre tiempo o fuerza por velocidad. El trabajo se mide en joule, el tiempo en segundos, joule por segundo, watt. El watt vendría a ser la unidad de la potencia en el sistema internacional. Si yo multiplico fuerza por velocidad,
la fuerza será en Newton y la velocidad tiene que estar en metros por segundo. Veamos entonces algunas aplicaciones. Muy bien, vamos a ver por acá entonces. Espera, profesor, quería copiar las fórmulas. Un momento, ¿puede volver? Las formulitas, a ver, vamos a ver. Ya, ahí está. A ver. Ya está, ya, gracias. Bien, ya está. Vamos a ver entonces. A ver, vamos a empezar con los problemitas. Dice, un motor eléctrico, el motor vendría a ser la maquinita, tiene una potencia de 900 watts. ¿Qué trabajo podría entregar dicho motor en 0,5 segundos? Bueno, recordemos que la potencia es justamente el trabajo realizado entre el tiempo. Entonces, como me están pidiendo el trabajo, de acá nosotros podemos despejar el trabajo. Entonces reemplazamos. La potencia es 900 watts. Esto igual al trabajo entre el tiempo que es 0,5 segundos. De esta manera entonces el trabajo con el cual está realizando la máquina resulta ser 900. Como este 0,5 está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces ya tengo el trabajo que realiza el motor, que sería 900 por 0,5. Estamos hablando de 450. Entonces fíjense bien, como la potencia está en watt y el tiempo está en segundos, el trabajo tiene que salir en joule, de acuerdo a las unidades que en este caso ya tenemos. ¿No? Sencillo como están viendo, ¿no? Recordar la formulita. Sí. Potencia es trabajo entre tiempo. ¿Está claro? Sencillito. Reemplazar y despejar. La parte del despeje ya es matemáticas y con la práctica, lógicamente, evitamos los errores. Perdón, veamos el siguiente ejercicio. Dice, halle la potencia desarrollada por el peso de un objeto de 1 kilogramo al descender una altura igual a 20 metros en 2 segundos. Bueno, podemos entender lo siguiente. Vamos a hacer un grafiquito para entender. Dice que este cuerpo va a descender, pero ojo que me están pidiendo la potencia específicamente de cierta fuerza. Entonces desciende. Entonces por acá vamos a tener la distancia, en este caso la alturita que desciende el cuerpo, y me están dando inclusive el tiempo que demora en hacerlo. Entonces 20. Y por acá tenemos nosotros el cuerpo, pero me piden específicamente la potencia de cierta fuerza, que en este caso es el peso. Entonces, dibujamos el peso. Recuerden que una fuerza realiza trabajo. Bien. El peso, recordemos que es masa por gravedad. Entonces, si la masa es 1 y consideramos que la gravedad es 10, estamos hablando de una fuerza de 10 newtons. Listo. Entonces, nuevamente, recordamos la formulita. La potencia, ¿correcto? Es el trabajo realizado por la fuerza entre el tiempo. Entonces, la potencia será igual. El trabajo es fuerza por distancia, dividido entre el tiempo.
Entonces la potencia será igual. La fuerza cuya potencia me piden es del peso, o sea, la fuerza es 10. La distancia que desciende es 20. Y lo dividimos entre el tiempo, que es 2 segundos. Por lo tanto, ya tengo la potencia que genera el peso, que sería 200 entre 2, lo cual nos da un total de 100. Como el trabajo nos está saliendo en joule y el tiempo está en segundos, la potencia sale en watt. Y listo, ya tengo calculada la potencia. Como verán, me dan todos los datos, entonces yo lo único que hago es aplicar la formulita. Pero no siempre me van a dar todos los datos, ¿correcto? No siempre me van a dar toda la información que necesito para calcular la potencia. Es ahí donde nosotros, ¿qué hacemos? Es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta los temas anteriores para encontrar lo que nos hace falta para realizar o resolver el ejercicio. Por ejemplo, yo quiero calcular la potencia de cierta fuerza, pero la fuerza no la conozco. Entonces tengo que usar temas anteriores para poder encontrar la fuerza. O de repente no conozco el tiempo, o de repente no conozco la distancia. Para eso tenemos los temas anteriores. Listo, ahí tenemos este problemita. Veamos el siguiente. Determine la potencia en kilowatt K es kilo para levantar un bloque de 6.000 kilogramos de masa a velocidad constante, a una altura de 2 metros en un minuto. Bueno, a ver, acá tenemos un bloquecito. Tenemos un bloquecito que vamos a levantar. Entonces este bloquecito vamos a ponerlo por acá. Y este bloquecito lo tenemos que levantar una altura de 2 metros. Una altura de 2 metros. Entonces en este caso vamos a tener lo siguiente. Vamos a colocar los datos. Y siempre es bueno hacer un pequeño grafiquito para poder guiarnos bien. Bien, como este bloque se va a tener que levantar una cierta distancia de 2 metros en el tiempo de un minuto, se entiende que hay una fuerza que yo le tengo que aplicar. Pero esta fuerza que yo le aplico para levantar el bloque, definitivamente pues no la tengo. Vamos a llamarle F. Entonces, a mí me están diciendo que yo lo debo elevar con velocidad constante. Entonces, ahí nos remontamos a los temas anteriores. Velocidad constante implica que no tiene aceleración. Si no tiene aceleración, significa que está en equilibrio. Entonces, recordemos, velocidad constante implica que la aceleración del bloquecito es cero. Entonces, por lo tanto, este bloquecito se encuentra en equilibrio. Y ya hemos visto el tema de equilibrio. Si estamos en equilibrio, entonces decimos que la sumatoria de fuerzas, y aquí involucramos fuerzas, debe ser cero. Pero para yo aplicar esta condición matemática, necesito tener las fuerzas que están actuando sobre el bloque. Entonces, para eso, hago mi diagrama de cuerpo libre. Y la única fuerza que falta vendría a ser el peso. Dibujo el peso entonces. Una fuerza vertical hacia abajo. Profe, ¿por qué no dibujo la normal? Porque no tiene apoyo en ninguna superficie. ¿Por qué no dibujo la tensión? Porque no hay cable. Bien, estamos hablando de un bloque de 6.000 kilogramos. ¿Cómo se calcula el peso? Masa por gravedad. Tomando gravedad 10, el peso sería 6.000 por 10. Estamos hablando de 60.000 newtons de peso. Y ya está. Entonces, como la sumatoria de fuerza debe ser cero,
Recuerda que lo que hacemos es igualar las fuerzas contrarias. F que está para arriba debe ser igual a los 60.000 newtons que están para abajo. Ya tengo la fuerza, por lo tanto, ya puedo calcular la potencia. Nuevamente entonces, la potencia, ¿a qué es igual? Trabajo entre tiempo. Bien, ahora sí ya tengo la fuerza, ya puedo calcular la potencia. La potencia será igual. Trabajo es fuerza por distancia. Estamos hablando de la fuerza que es 60.000 por la distancia que es 2 y lo dividimos entre el tiempo que, ojo, un minuto son 60 segundos. Ya está. Y con esto ya podemos calcular la potencia. Bien, acá podemos simplificar. 60.000 lo puedo poner como 60 por 1000. Y este 60 se cancelaría. Y nos quedaría simplemente 2000 watts. Pero como me están pidiendo en kilowatt, entonces hacemos el factor de conversión. Acá está. 1 kilowatt equivale a 1000 watts, ¿no? Entonces por acá cancelo y ya tengo la potencia que me están pidiendo. Los 1000 se van, estos tres ceritos, y nos queda 2 kilowatts. Y esa sería la respuesta al ejercicio. Entonces, hemos tenido que usar la condición de equilibrio estática, que ya se ha visto anteriormente, para poder encontrar la fuerza que está elevando el bloque. Fuerza cuya potencia me piden calcular. Entonces, en este problema, no me están dando directamente la fuerza cuya potencia me pide. Pero para eso tengo los temas anteriores para poder encontrar justamente esa fuerza que falta. Veamos el siguiente. Dice, calcular la potencia para levantar un cuerpo de 2 kilogramos, pero con una aceleración de 2,5 metros por segundo al cuadrado, a 2 metros de altura y en 2 segundos. Esta vez ya no se va a elevar con velocidad constante, pero sin embargo me están dando también una condición, la aceleración. Y eso, si tú recuerdas, me lleva a uno de los temas recientitos nomás que hemos hecho, dinámica, donde se resalta la segunda ley de Newton. Veamos entonces, hacemos nuestro diagramita. Este viene a ser el bloquecito que nosotros queremos levantar a una altura de 2 metros. Entonces, los temas anteriores no los hemos estudiado por gusto. Son muy importantes como herramientas para poder continuar desarrollando los temas que vienen a continuación. Por eso siempre yo digo, un alumno que quiere aprender física debe aprender bien los primeros temas, por lo menos hasta energía. La altura que se va a elevar, que es la distancia, sería 2 metros. Este bloquecito va a ser elevado definitivamente por una fuerza, como el caso anterior. Ya está, vamos a ponerle una fuerza F. Pero esta fuerza que levanta el bloque no la conocemos. Vamos a llamarla F. Pero esta vez ya no está subiendo con velocidad constante. Nos advierten que este bloquecito está subiendo con una aceleración, lo cual significa que la velocidad ya no permanece constante. La aceleración tiene un valor de 2,5 metros por segundo al cuadrado. Bueno, esta vez como hay aceleración, vamos a tener que aplicar la segunda ley de Newton. Ya no sumatoria de fuerza cero. Entonces decimos, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración. Pero antes de aplicar la fórmula, recuerda que hay que hacer el desl. Entonces completamos acá. Y bueno, lógicamente la fuerza que falta dibujar es el peso. Vertical y para abajo. ¿Por qué no hay normal? Porque no tiene apoyo en ninguna superficie.
¿Por qué no hay tensión? Porque no hay cuerda. Estas son las dos únicas fuerzas que están actuando. Si la masa es 2 kilogramos y considero gravedad 10, el peso sería masa por gravedad 20 newtons. Ya está. Ahora sí, ya podemos aplicar la segunda ley de Newton. Recordemos que todas las fuerzas a favor de A son positivas y en contra de A son negativas. Entonces por acá ponemos F menos 20 es igual a la masa que es 2 por la aceleración que es 2,5. Con esto F sería igual a 2 por 2,5 sería 5 y el menos 20 pasa a sumar como va 20. Por lo tanto, la fuerza cuya potencia me están pidiendo es de 25 newtons. De una vez que ya tengo la fuerza, entonces ya puedo calcular la potencia. Bien, recordemos que la potencia, vamos a hacerlo por acá, la potencia, recordemos que es trabajo entre tiempo. Entonces, reemplazamos la potencia. El trabajo es fuerza por distancia. La fuerza ya la calculamos, 25. La distancia y la altura que la vamos a elevar. 12,5. ¿Cuánto? Ah, no, no, me faltó multiplicar la altura. Por la altura y entre dos, ¿sí? Es el tiempo. Ah, sí, es 25. Muy bien. Por lo tanto, sale 25. Y mucho cuidado porque si no operamos bien, fíjense bien que para 12,5 hay respuesta, ¿no? Entonces podemos llegar no a la respuesta, ¿no es cierto? O, en todo caso, marcar lo incorrecto. Simplemente hay que reemplazar completo y los datos que ya tenemos. Fuerza por distancia, que es el trabajo, y lo divide entre el tiempo. Ya está. Y ha resuelto el problema. Entonces, cuando no se calcula o no se sabe la fuerza, obviamente me van a dar cierta condición para poder encontrar. Veamos el siguiente. Dice, un bote con una potencia de 3000 watts se desplaza con una velocidad constante de 25 metros por segundo. ¿Cuál es la fuerza de resistencia del agua que se opone al movimiento del bote? Bueno, ojo, velocidad constante. El hecho de que viaje con velocidad constante nos permite definitivamente poder encontrar lo que nos pide. Bien, vamos a ver entonces. Fíjense lo siguiente. Este de bloquecito que está acá va a simular el bote que va navegando por el agua. Vamos a suponer entonces que acá tenemos, está navegando en el agua y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Ya está. Este botecito está viajando con una cierta velocidad constante. Entonces acá vamos a tener que hacer una buena interpretación de las fuerzas que están participando. Entonces la velocidad que es constante. Se entiende que este bote tiene un motorcito que lógicamente lo está impulsando. Entonces yo voy a dibujar acá la fuerza impulsora que le permite al bote avanzar. Ya está. Esta viene a ser la fuerza del motor. Así como había una fuerza que elevaba los bloquecitos, hay una fuerza que impulsa el motor. Pero este bote está navegando, pero está encontrando una resistencia por parte del agua. Por lo tanto, esta fuerza de resistencia la representamos así. Y la vamos a llamar R. Ya está. Y me están pidiendo justamente esta fuerza, pero me están dando la potencia. Como esta velocidad es constante, volvemos a lo mismo. No hay aceleración. Y como no hay aceleración, la suma de fuerzas debe ser cero. Entonces, empezamos.
suma de fuerzas igual a cero. Entonces las fuerzas contrarias deben ser iguales. Por lo tanto, la fuerza impulsora del motor se iguala con la resistencia del agua. Con esto entonces ya podemos calcular o tratar de encontrar R utilizando el dato que nos dan. Nos dan la potencia, pero recuerden que cuando tengo velocidad, la potencia puede ser fuerza por velocidad. Entonces reemplazamos. La potencia es 300 watts. La fuerza F impulsora equivale a la resistencia del agua por la velocidad que es 25. Entonces, la resistencia del agua sería 3000 entre 25. Como 25 multiplica R, lo único que hacemos es simplemente dividir. Y por lo tanto, estamos hablando de 3000 entre 25, lo cual nos da 120 newtons de fuerza de resistencia por parte del agua. Observen cómo los temas anteriores son muy importantes ahora para resolver estos ejercicios. Si lógicamente los temas anteriores no los hubiéramos desarrollado, estos problemas donde justamente la fuerza es incógnita, o el tiempo es incógnita, o la distancia es incógnita, no lo podríamos resolver. Continuemos. Dice, encuentre la potencia en watt de un elevador sabiendo que levanta 60 sacos de harina de 100 kilogramos cada uno hasta una plataforma ubicada a 3 metros de altura en un minuto a velocidad constante. Otra vez. Bueno, este bloquecito va a representar los 60 sacos de arena o de harina que vamos a elevar. Se entiende que hay una fuerza que los va a elevar. Entonces por acá dibujamos la fuerza que va a elevar estos 60 sacos de harina. Ya está. Vamos a colocar entonces la fuerza. Y esta fuerza va a elevar estos 60 sacos a una distancia, una altura de 3 metros. Y ya me están dando el tiempo también, que es un minuto. 3 metros. Bien, acá tenemos la fuerza que lo va a elevar. Ya está. Pero, como dice bien claro, de que la velocidad con la cual se está elevando es constante, entonces está en equilibrio. Suma de fuerzas igual a cero. Pero para poder aplicar esta condición matemática hay que completar el DCL. Y ya hemos visto, la fuerza que falta es el peso. Dibujo el peso. Recuerda que el peso es vertical y para abajo. Muy bien. Ahora, dice que saco de arena de 100 kilogramos cada uno. 100 kilogramos implica un peso de 1000 newtons. Pero como son 60 sacos, entonces lo que hacemos es multiplicar el peso de un saco, ¿de acuerdo? Por 60. 1000 por 60. Estamos hablando de 60.000 newtons de fuerza. Repito, ¿no? Cada saco tiene una masa de 100 kilogramos, por lo tanto pesa 1000 newtons. 1000 por 60, 60.000. Entonces, debido a que la sumatoria de fuerzas es cero, las fuerzas contrarias deben ser de igual magnitud. Por lo tanto, la fuerza que eleva estos sacos equivale a la fuerza contraria, que es 60.000 newtons. Entonces, ya podemos calcular la potencia, ¿correcto? Entonces, la potencia, 3000. a 3000. ver, vamos a ver, trabajo entre tiempo. Entonces, la potencia sería la fuerza, que es 60.000 por la distancia, que es 3, entre el tiempo. Un minuto son 60 segundos. Muy bien.
Cancelamos este 60. Acuérdense que 60.000 es 60 por 1000 y nos queda 3000. Muy bien, perfecto. 3000 watts de potencia o 3 kilowatts, ¿no? Como hemos visto ya en la transformación anterior. Pero la respuesta sería en watts, pues nos están pidiendo justamente en watts. 3000 watts. Súper sencillo, ¿de acuerdo? Sencillito. Entonces, cuando ya una fuerza no se conoce, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Utilizar los temas anteriores para poder resolver el ejercicio. Nada complicado, nada del otro mundo. Pero claro, hay que recordar los temas anteriores. Veamos el siguiente. Una máquina recibe 500 watts y pierde 100 watts por cada 5 minutos. Obviamente todo esto está ocurriendo en el mismo tiempo. Nos pide determinar el rendimiento de la máquina. Cuando la máquina no opera con toda la energía o potencia que se le entrega, entonces hay un rendimiento de por medio. Digamos que esta viene a ser la máquina y vamos a hacer lo del gráfico del motorcito. Esta es la máquina. Bien, la máquina, mira, con una flechita vamos a indicar lo que recibe. La máquina está recibiendo cierta potencia, pierde cierta potencia. Por acá vamos a tener lo que pierde, pero también utiliza una parte. Siempre es bueno hacer este grafiquito para poder entender bien lo que está pasando. Entonces por acá vamos a tener lo que utiliza. Y ya está. Entonces por acá es lo que utiliza, lo que absorbe, lo que pierde y lo que utiliza. Entonces la potencia que absorbe, según el problema, son 5000 watts. La potencia que pierde resulta ser 100 watts. Entonces, esta viene a ser la potencia que utiliza. Esta potencia que utiliza la podemos encontrar, la vamos a llamar X. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque el rendimiento que es la potencia útil entre la potencia absorbida. Todo multiplicado, si lo quiero en porcentaje, por el 100%. Entonces yo necesito encontrar la potencia útil. Para eso entonces, recordemos que estos 5000 deben ser igual a lo que pierde más lo que utiliza. Por lo tanto, lo que utiliza sería 5000 menos 100. Estamos hablando de 4900 watts. Entonces, el rendimiento sería 4900 por 100% entre la potencia absorbida que es 5000. Ya está. Por el 100% entre 5000. Y con esto ya tenemos el rendimiento. Podemos cancelar, miren, arriba tenemos 4 ceros y abajo tenemos 3 ceritos. Entonces, podemos tranquilamente cancelar estos 3 con los 3 de abajo. Y nos va a quedar 490 entre 5. 490 entre 5. Lo cual nos da un rendimiento del 98%. Y listo. Eso es cuando ya nos hablan del rendimiento. Cuando ya una máquina en realidad no está operando al 100%. En realidad las máquinas no operan al 100%, ¿no? Como les expliqué, ¿no? De la potencia que se le entrega por efectos de calentamiento, las máquinas definitivamente, ¿qué hacen? Experimentan una pérdida, ¿de acuerdo? Ahora, obviamente, la absorción de potencia, la pérdida de potencia y la potencia útil, que es con la potencia con la cual opera la máquina, están todos generándose al mismo tiempo.
Por lo tanto, este tiempo de 5 minutos no me sirve de nada, porque todo está ocurriendo simultáneamente. Mientras la máquina opera, absorbe, pierde y utiliza. Porque mientras está absorbiendo energía, definitivamente, ¿qué está haciendo? Está haciendo un trabajo. Está básicamente también levantando cuerpos o trasladando cuerpos, ¿no? El motor mientras de un carro, mientras va trabajando, va consumiendo gasolina, pero mientras consume la gasolina, va perdiendo también cierta energía por el tubo de escape y a su vez simultáneamente está haciendo que el auto avance. No es que se le entrega